Hola, mi nombre es Juan Daniel Pinzón González y yo les vengo a presentar la lógica como instrumento. La lógica como instrumento, para empezar, quiero decir que la lógica es un instrumento para el razonamiento humano. Dicho esto, empezamos con la introducción. El pensamiento aristotélico se basa en la observación de fenómenos donde la experiencia es la fuente del conocimiento, donde formula la teoría de la generación espontánea, el principio de la no contradicción y las nociones de categoría, como la sustancia, el acto, la potencia. Entonces, la lógica era fundamental en su plan de investigación para poder alcanzar la verdad, partiendo de los sentidos y utilizando el lenguaje de forma correcta para elaborar razonamientos válidos. La lógica aristotélica, como base 11 del pensamiento científico, para Aristóteles, la lógica era una herramienta necesaria para adentrarse en el mundo de la filosofía y la ciencia. Su lógica está a su vez vinculada con la metafísica, y sus propuestas ejercieron una influencia sin par durante más de los 2 milenios, a tal punto que en el siglo XIII, Immanuel Kant llegó a afirmar que desde los tiempos más tempranos la lógica ha transitado por un camino seguro, que este puede verse a partir del hecho de que desde la época de Aristóteles no ha dado un solo paso atrás. Lo que es aún más notable cerca de la lógica es que hasta ahora tampoco ha podido dar un solo paso hacia adelante y por lo tanto parecen a todas luces terminada y completa. Conocer la lógica. El conocimiento científico se alcanza deduciendo lo particular de lo general, es decir, mediante el conocimiento de las causas para Aristóteles. El razonamiento es un encadenamiento de juicios en el que, partiendo de una proposición conocida, se descubre una u otras desconocidas. Entonces, conocer la lógica es tener presente en el espíritu cierto objetivo de pensamiento verdadero o real. Enunciados y silogismos. El razonamiento es un conjunto de proposiciones en el cual cada una de ellas depende de las otras. Para que estas puedan ser afirmadas, en la lógica, el conjunto de proposiciones que constituye el razonamiento se llama silogismo. ¿Qué es el silogismo? El silogismo es una forma de razonamiento, ya sea inductivo o deductivo. Esta tiene un concepto en sus raíces en la antigua filosofía griega, especialmente en el trabajo de Aristóteles en más o menos los años de 384 a 322 a.C., quien fue el primero en desarrollar, quien fue el primero en desarrollarlo. Unos ejemplos de esto se podría decir que son las premisas universales, las cuales serían todos los planetas son redondos. Otra sería las premisas particulares, que dice que la Tierra es un planeta. Y la conclusión es, por lo tanto, la Tierra es redonda. Y entonces pasaríamos a categorías. Aristóteles las trata en las categorías, las cuales son sustancia, cualidad, cantidad, relación, acción, pasión, dónde, cuándo, tener y yacer. El término categoría proviene del ámbito jurídico, donde se empleaba el verbo categorein para acusar a alguien. Es de Aristóteles que el verbo categorein obtiene un nuevo significado. En ese tratado, Aristóteles divide las expresiones lingüísticas en expresiones sin combinación o sin enlace. Por ejemplo, hombre corre o triunfa. Y con combinación, por ejemplo, hombre corre o hombre triunfa.
Las expresiones sin enlace no afirman ni niegan nada por sí solas, sino que solamente son ligadas a otras expresiones. Pasaríamos a las definiciones, y Aristóteles las trata en los analíticos segundos. Las cuestiones se plantean, son iguales en números a las que saben. Ahora bien, podemos plantear que cuatro cuestiones en el que el por qué, si es y qué es en efecto. Cuando poniendo un cierto número de cosas buscamos si es esta o es otra. Si el sol se eclipsa o no, buscamos el qué, una prueba de hecho. En efecto, si podemos descubrir que se eclipsa, nos damos por satisfechos. Y si desde, digamos, el principio vimos que ya se eclipsa, no buscamos si lo hace o no. En cambio, cuando sabemos el que buscamos, el por qué, sabiendo que el sol se eclipsa y que la Tierra se mueve, buscamos por qué se eclipsa o por qué se mueve. Así pues, esas cuestiones las planteamos así o con otras, de otro modo, si es o no es un centauro o un dios. Digo, si es o no es, sin más, y no si es blanco o no lo es. Ahora bien, cuando sabemos qué es, buscamos qué es, pues Dios, o qué es el hombre. Eh, Pasaríamos entonces al el juicio, sí. Aristóteles los trata sobre la interpretación. El juicio es un pensamiento en el cual se afirma o se niega algo, según Aristóteles. El juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea, pero dotado a la vez de una unidad especial que se logra por medio de la cópula. Em, También tenemos el silogismo, que pues es la unión de los tres juicios que forman un silogismo. Por ejemplo, si todos los hombres fueran mortales, entonces Sócrates es un hombre. Entonces Sócrates es un hombre mortal. Y la primera proposición que podríamos tener es una premisa mayor. Y la segunda premisa es menor. La tercera es solamente la conclusión, de la cual sería hombre, que es el término medio. Partimos ahora a los varios tipos de silogismos, en los cuales tenemos el formal, que es analítico primero. No se ocupa del contenido, sino solo de las formas o coherencias del silogismo. Tenemos el científico, que es analítico segundos. O sea, es el analítico segundo. Tiene las premisas verdaderas. También se llama demostración dialéctica o tópicos. Tiene las premisas probables. Em, el dialéctico son tópicos que tienen las premisas probables. O la retórica se basa en los silogismos. Y la ergotista eh, tiene que ver con las premisas falas, pero parecen verdaderas y porque se estudian para poderlas. Y pasaríamos a los axiomas y principios. Las axiomas y principios son proposiciones verdaderas de la verdad intuitiva. Por ejemplo, si iguales se toman iguales, quedan iguales. Toda ciencia tiene sus propios, pero algunos valen para más ciencia y uno, aunque en diversas versiones valen para todas. En ejemplo, mm, aún en diversas versiones vale para todos, en el principio o no contradicción. Y pues por último tendríamos los principios de no contradicción, que pues no se puede afirmar ni negar no se pueden afirmar ni negar al mismo sujeto al mismo tiempo. Y por respecto bajo el mismo
aspecto, los dos predicados son contradictorios, porque el principio de no contradicción no se puede demostrar porque el fundamento que se tiene de toda demostración puede aprobarse por la vía de refutación, demostrando que quien lo niega es para negarlo, pero debe usarlo. Y la inducción e intuición, que garantiza la verdad de las premisas la inducción es el procedimiento por el cual particularmente se llega a lo universal, y la intuición, que es la apreciación pura y directa de los primeros principios. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver mi biografía.